Hay muchas dudas sobre quién es exactamente Hermes Trismegistos. Totales. Lo que se acepta es de que es una recopilación de escritos que provienen de la época helenística, de la época del siglo III y IV antes de Cristo y II y III después de Cristo, en las cuales la filosofía egipcia ha tenido ya influencia griega y en consecuencia hay una síntesis. ¿Quién fue Hermes? Como tú te preguntabas, hay dos posibilidades. O bien es meramente un grupo de gente que se denomina los discípulos de Hermes, con relación a filosofía hermética egipcia, con síntesis, con sincretismo con Grecia, o realmente existió en la época de Pasmético, en la época de Ptolomeo, en el siglo VI o VII antes de Cristo, un sacerdote egipcio que se llamaba Hermes. Trismegistos, es decir, el Hermes, tot Hermes, tres veces grandes. Podría ser. El que tenga la palabra tres veces grande viene ligado a de que el lenguaje egipcio, como probablemente sabes, no tiene superlativos y en consecuencia utilizan la palabra tres veces en vez de decir el más grande o el ubérrimo o lo que sea. Aparece también con otros personajes como Nefertiti, ¿no? La mujer doblemente bella, Nefertiti, ¿no? Hermes tris, tres, megistos, en griego grande, tres veces grande. Es una adaptación griega de la palabra Tot, el dios Tot, el dios de la sabiduría, de la magia, del conocimiento, y esa traducción en griego, en divinidad griega, es Hermes, el dios del comercio, del conocimiento, de la sabiduría y de la magia. Hermes Trismegisto, uno de los más grandes avatares de la historia de la humanidad, o uno de los grandes maestros, más conocido como Tot, o el dios Tot para los egipcios. Tot, Hermes Trismegisto, o Tet-Or, que era su nombre encriptado hace miles de años en la Tierra, su procedencia es atlante y su origen es siriano, del planeta Sirio. Una vez que se destruye la humanidad, o parte de la humanidad, de la Atlántida, los que quedaron de aquellos que conformaban la sociedad atlante, crearon una sociedad nueva basada en sus conocimientos en el antiguo Egipto, y crearon la cultura egipcia como hoy la conocemos. Tot fue maestro también en aquella cultura y lo ha seguido siendo hasta nuestros días porque ha sido uno de los más grandes científicos que nos ha proporcionado a la humanidad los conocimientos más elevados con respecto a cómo funciona nuestro universo, que son las famosas 7 leyes fundamentales del universo. Hasta donde yo sé y se me permite recordar, lo que recuerdo de esos seres, tanto los que estaban alrededor como uno de ellos, Hermes, eran pues personas híbridas que venían de lo que llaman aquí Atlántida, que yo recuerdo como Gefislion, y la gente de allí, los Gefien, eran híbridos, que su sangre venía de las estrellas y de la Tierra. Entonces, esta gente tenía como objetivo transmitir todo lo que era el conocimiento de las estrellas aquí en la Tierra. Desde el punto de vista filológico, académico, clásico, se acepta que Hermes es básicamente una escuela de pensadores que sincretizan ideas egipcias con ideas de filosofía griegas, filosofía egipcia y filosofía griegas, sin cerrar la posibilidad de que en la época de Pasmético o de Ptolomeo, de los faraones, 7, 8 antes de Cristo, hubiera habido un sacerdote que se llamaba Hermes. Hay la tendencia en el Renacimiento, en Ficino, que es el primer traductor, de afirmar que es realmente un pensador. Hermes es un pensador egipcio, etc. Hoy en día se acepta más que en vez de un personaje histórico, es un título que reúne fragmentos y escuelas. Hermes Trismegisto vivió en Grecia. Hermes es Mercurio, Trismegisto 3 veces sabio. Y de él se sabe, a través de la ciencia iniciática, que
encarnó antes en Egipto. Pero todavía, si retrocedemos todavía más, resulta que la ciencia iniciática explica que Tot, Hermes Trismegisto, Tot es el nombre que tenía este personaje en Egipto, antes del diluvio universal, él había construido las pirámides en Egipto. Esto aparece en un libro que ha salido hace poco de Drun Balom Melquisedec, El antiguo secreto de la flor de la vida. Y en este libro, Drun Balom Melquisedec conversa durante varios años con el que fue Hermes Trismegisto. Entonces, si fue realmente Hermes Trismegisto, anteriormente fue Tot, es un personaje extraordinario en el sentido de que fue capaz de construir las pirámides de Egipto y luego, yo lo explico esto astrológicamente, cuando el Sol por precesión estaba en el signo de Géminis, Géminis, el regente en Géminis es Mercurio, Mercurio es Hermes. Entonces él inauguró la ciencia iniciática en los templos que había en las pirámides. Él fue el iniciador en la era de Géminis de dar a la humanidad la sabiduría que él tenía. Hermes Trismegisto significa la idea fundacional, la filosofía fundacional del hermetismo o esoterismo en Occidente. La importancia de sus escritos es fundamental porque toda la tradición posterior esotérica occidental beberá de estas fuentes. En las obras se presupone que, de hecho, tenemos primero una obra canónica traducida por el padre Festugier, un jesuita francés, muy bien trabajado, que reunió todos los fragmentos. Se denomina Corpus Hermeticum y es en el que puedes encontrar la mayoría de los fragmentos de Hermes, filosóficos. Están las dos grandes obras filosóficas suyas, el Asclepios y el Poimandres, en donde está la filosofía de la creación, ideas egipcias con marchamo de filosofía platónica, básicamente. Se parece mucho al Timeo de Platón. Eso por un lado, el Corpus Hermeticum. Por otro lado está tres obras muy ligadas a la leyenda, que las tenemos, que se dice que vienen de Hermes, hay dudas, pero aceptadas. Una es la tabla de Esmeralda, que tiene toda una genealogía detectivesca, fue hallada por un alquimista. Bueno, de hecho, según la tradición, la primera persona que halló la tabla de Esmeralda la encontraron bajo el zócalo en el desierto de una estatua de Hermes, es decir, de Tot. Y había una tabla de Esmeralda que fue hallada por Apolonio de Tiana, uno de los personajes filósofos griegos más importantes, contemporáneos de Cristo prácticamente. La tradición árabe se denomina Apolonia Balinus. Los jeques árabes posteriores tradujeron al árabe esta tabla de Esmeralda. Son 12 principios muy importantes que se consideran el fundamento de la alquimia occidental. Dentro de estos, Hermes, también conocido como Tot, al parecer, eran personas que habían, después del hundimiento de Atlántida sobre todo, influyeron mucho en Europa y en África y en el Oriente Medio, trayendo aquí a la Tierra pues todos los planos de la alquimia interna y externa, la alquimia del ser. Entonces lo que hacían era plasmar todo el conocimiento etérico a través de las herramientas físicas, dentro de ellas este ser la arquitectura sobre todo, que fueron poniendo sobre la Tierra y asentando sobre la Tierra las bases para que los humanos puedan reconocerse a sí mismos tanto dentro como fuera, ¿no? Y de lo que recuerdo es que este ser, un híbrido, muy parecido a los humanos, prácticamente igual, nada más que más grandote, era uno de esos seres que enseñaba herramientas para anclar toda esta información desde un nivel etérico al nivel físico.
Entonces, las tablas de Esmeralda está reconocido como un libro importantísimo de Hermes Trismegisto y es un libro críptico en el sentido de que las cosas están dichas de forma no clara. ¿Por qué? Porque se pretende que la persona estudie y llegue a entender estas frases que son frases crípticas, son frases complicadas, ¿no? Luego está otra obra que se denomina en esa tradición Tres Iniciados o Kybalión, que es probablemente también forma parte del antiguo libro de Thoth. El Kybalión fue hallado también en circunstancias novelescas, también al lado de una pirámide, por los árabes. Son 7 principios que explican un poco el fundamento de Heka, de la magia en general egipcia. Y luego está otro tratado, Korekos Mou, que habla de la creación del mundo, en clave también mágica, ¿no? Esos tres fragmentos se presupone que forman parte de un libro anterior, el libro de Thoth Hermes, que se perdió. Son 3 obras que han marcado el inicio de toda la tradición esotérica occidental. Se las considera como el origen del ocultismo en Occidente. El Kybalión es un libro escrito por iniciados, no dan su nombre, y en este libro se recopilan las 7 leyes herméticas consideradas más importantes. Hay cantidad de leyes, pero realmente estas 7 leyes te enfocan en el sentido de que te des cuenta de que este sistema solar en el que nos encontramos funciona a través de unas pautas que ya están determinadas. El secreto de conocer las leyes está en el hecho de que si tú no transgredes las leyes, vives feliz. Esto lo explicó Gautama el Buda hace 2500 años, cuando se iluminó y dio a la humanidad las 4 nobles verdades. La primera noble verdad es que la vida es sufrimiento, y la segunda es que la causa del sufrimiento es el materialismo y el desconocimiento de las leyes. Entonces, claro, lo importante para el ser humano es conocer estas leyes. Cuando las conoces y te das cuenta que son ciertas, no las transgredes, y entonces empiezas a vivir de forma feliz, tranquila, de forma no tensa, sin egoísmos, con altruismos, y entonces cuando el ser humano empieza a sentirse bien consigo mismo y evidentemente con los demás. La tabla de Esmeralda y el Kybalión son obras básicamente iniciáticas, es decir, que tú tienes que practicar con ellas. No basta el mensaje lógico y racional, sino que son obras que te llevan a ti a practicar. En el caso de la tabla de Esmeralda, la práctica es la alquimia. Te habla de los 4 elementos, cómo utilizarlos, lo que es arriba es abajo, cómo utilizar básicamente con la naturaleza los 4 elementos, para, según tu voluntad, transformar y convertir las cosas en tu voluntad, en piedra filosofal, donde quieras. Y el Kybalión, en cambio, lo que hace es un ejercicio iniciático de mágica, de Heka, ¿no? Es un libro filosófico, pero cuyos principios se practican en magia. La palabra magia es un problema en Occidente, porque no nos la creemos. O la utilizamos mal, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Entonces, la palabra Heka en egipcio significa el dominio de las energías celestes y terrestres. Es el conocimiento exacto de las energías que mueven el mundo, que se utilizaron en la creación y que luego nunca jamás fueron utilizadas. Los egipcios desarrollaron, en el libro de Thoth y otros libros, técnicas, que son técnicas que todavía hoy usan los chamanes en África, proviene de África esto, técnicas para dominar los elementos naturales o para influir mentalmente sobre las personas. Entonces, esa magia se divide en 2 grandes apartados: la magia natural, técnicas con la naturaleza,
y la alta magia, técnicas con entidades divinas. En las dos los egipcios tienen cientos de escritos, miles de técnicas que están recogidas, por ejemplo, en el Papus, en los libros, los famosos papiros mágicos egipcios, en toda la literatura que tenemos egipcia de magia, aparte de esto, naturalmente, ¿no? Para los egipcios, Heka es lo que corona la ciencia que nosotros conocemos como el conocimiento más importante. Más allá de la ciencia existe para ellos Heka, dominio de energías. Es el conocimiento que Moisés utiliza para conseguir la primera revolución mágica o política de la historia. Moisés libera al pueblo de Israel a través de Heka, del conocimiento mágico que él ha aprendido en la casa de la vida. Se enfrenta a los sacerdotes egipcios con técnicas de magia, de Heka, en las 7 plagas, lucha contra ellos, con los principios que aquí hemos hablado, polaridades, mentalismo, proyección de voluntad, es esto. ¿Esas técnicas se han perdido? Esas técnicas, en general, se han perdido porque han sido desechadas a partir del Renacimiento. En el Renacimiento son recuperadas, básicamente por Bruno, por Ficino, pero a partir del Renacimiento se van perdiendo y quedan como conocimientos contraculturales en Occidente. Ahora bien, hay toda una tradición ocultista en Occidente que mantiene esas técnicas. Entraríamos en los Rosacruces, en la teosofía. Si me preguntas en el siglo XX quién las utiliza, Aleister Crowley, por ejemplo, ¿no? El gran mago del siglo XX, utiliza esas técnicas de mentalismo, ¿no? En España tenemos personajes importantes, ¿no? Fassmann, ¿no? El gran mentalista catalán, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Hay pocos magos modernos, ¿no? Pero existen y son los herederos de la tradición egipcia y ocultista, ¿no? Tienen nombres. En el siglo XVII, Cagiliostro, en el siglo XIX, Eliphas Leví. Podríamos continuar, hay toda una tradición. Ahora entraríamos a hablar de qué significa ocultismo en la cultura occidental. Y te he hablado de los libros fundacionales. Hay diversas formas de formarte, ¿no? O sea, seguir a un maestro filosófico, a un mago o a un profeta. En Occidente hay diversas. No está muy de moda en el siglo XXI ese camino. El camino es el camino del adepto del mago, ¿no? Que le llamaríamos, ¿no? O del discipulado de la magia, ¿no? Este camino no tiene mucho predicamento hoy en día. Sí otros caminos, como el camino espiritual, o el camino religioso, el camino filosófico, ¿no? Inclusive el camino chamánico, ¿no? El camino del chamanismo, que abarca una parte de la magia natural, ¿no? Hay 4 o 5 caminos, evidentemente, en Occidente para llegar a una iluminación, a un dominio importante del ser humano, de la naturaleza, etc., ¿no? Una escuela iniciática es una escuela en la que te inician en el conocimiento de las leyes cósmicas. Tot, en Egipto, Hermes Trismegisto, puso en marcha en la era de Géminis las escuelas iniciáticas. Delfos era una escuela iniciática en Grecia, y en el frontispicio, lo he dicho antes, estaba escrito: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Estos son escuelas iniciáticas. Pitágoras, en Crotona, en el sur de Italia, montó una escuela iniciática. Se la destruyeron, pero él transmitió una serie de principios, de leyes, que todavía hoy se estudian. Pues bueno, esto es una escuela iniciática. Es una escuela en la que se enseña las leyes a través de las cuales el ser humano se vuelve altruista, pues se da cuenta que todo es una unidad, que él no es una cosa separada, y entonces empieza a trabajar para la totalidad. Pero esto solo ocurre cuando tú ya estás tranquilo contigo mismo. Si tienes sed de reconocimiento,
si tienes ganas de que te admiren, de que te valoren, porque tú en el fondo no estás convencido de ello, tú acabas actuando como un dictador. Entonces tú estás en una etapa todavía de egoísmo. Entonces cuando tú superas esta etapa, cuando tú empiezas a ver que todo es una unidad, cuando tú trabajas con el grupo, este es el momento en que tú empiezas a sentirte bien. ¿Por qué? Porque actúas a través de una ley de la naturaleza, que es esta ley de afinidad. No hemos hablado de esta ley, pero la he citado más de una vez. La ley de afinidad viene a decir que todo en el cosmos es una unidad. Hermes Trismegisto para mí es uno de los más grandes maestros actuales, uno de los que nos está ayudando en este momento a comprender cómo se organiza nuestro universo, cómo se estructura, cuáles son las leyes sobre las cuales nosotros podemos empezar a tener dominio de nuestra existencia y esas leyes, además, las 7 leyes fundamentales del universo, nos aupan a un plano de conciencia superior e incluso nos permiten empezar a ocupar el espacio que nos corresponde de poder a la hora de empezar a co-crear junto con otras fuerzas del cosmos. Hasta ahora estábamos a merced de lo externo por causa de nuestra ignorancia. Ahora no estamos a merced de nada, ahora somos copartícipes de todo lo que ocurre a nuestro alrededor y en nuestra vida. Si realmente podemos y sabemos acceder a esas 7 leyes y las ponemos en práctica en nuestra vida. Me llamo Octavio Piulats, soy profesor de Filosofía y Antropología de la Universidad de Barcelona y soy también doctor por la Universidad Goethe de Frankfurt am Main. Me dedico básicamente a temas históricos, filosóficos y también en el campo de la ecología. Soy uno de los promotores de la revista Integral. Yo soy Josep Fàbregas. He creado una escuela de psicología evolutiva en Barcelona. Nosotros damos 4 disciplinas básicas: psicología evolutiva, astrología, fisiognomía y grafología. Yo soy psicólogo clínico, la primera promoción de psicólogos aquí en España, en la clínica del Dr. Sarró. Aparte de esto, bueno, yo estudié química en el Instituto Químico de Sarriá, soy ingeniero papelero, fabricación de papel. Soy Isabel, fundamentalmente Isabel de la Fuente, y me manifiesto en la vida física como terapeuta transpersonal, como empresaria, como periodista, como escritora. Soy canalizadora, utilizo mis herramientas fundamentales de nacimiento o mi sentido innato de la evidencia para servir en lo que pueda a esta humanidad. Cumplo con mi deber. Y mi deber como ser humano que sabe cuál es su talento es utilizarlo. Mi nombre es Matías de Stefano, soy de Venado Tuerto, Argentina. Siempre me ha interesado la parte de cómo el humano aprende, pero no solamente en la escuela, sino los conceptos de vida. Yo pasa que vengo de la Biblioteca Universal, entonces soy demasiado abstracto. Mi función es más ayudarles a hilvanar todo ese conocimiento que ya tienen. Es algo que personalmente se me ha brindado, como a muchas otras personas, no conozco todas, pero a muchas otras personas que hoy en día también lo están haciendo, a través básicamente del recuerdo. Y bueno, a mí personalmente me cuesta explicarlo, primero porque con 23 años no he leído casi nada, por lo tanto me cuesta explicar con palabras humanas los conceptos que están ahí fuera.